Welcome again to the second last part from the event, our event of today. Hope you have enjoyed your coffee and the meal we have been offered by Sodexo. Just a reminder before finishing, you have in your folders an assessment questionnaire that would be very useful for us if you were kind to sign in it before leaving. There's in English and Spanish. I think it's quite easy to understand, even if you don't read English or Spanish. I refer to the Italian team and Portuguese one. But please, if you are so kind, it's just a sheet to cross your opinion in there. And you can leave it on maybe on your seat, and we can collect it after that, or maybe a colleague of mine could help me to collect them. Sorry. Is everybody, I suppose, aware of it? Thank you very much. Y ahora empezamos. Yeah. Rui Marino, please, could you come here to begin our panel session? And Anne as well. No, Juan, no. We decided this. No? No? Juan? Well, if you want Juan, we can Juan. Juan. Yes. Forgot Juan, sorry. Whatever you like. I think Alfonso, I'm the moderator. But... Decimos esto un poquito, ya lo menciono yo y empezamos. Okay, this part of the day, of this event, we want to connect a little bit more what we have listened before about all the research, about all the outputs and all the objects and goals that the project had. And now we would like to connect that part with the reality of the outputs and what the project aims were in the formula we presented. I translated a little bit into Spanish and then we follow in English. Bueno, bienvenidos de nuevo a esta última parte de la sesión del evento multiplicador. Este pequeño periodo, esta pequeña parte del proyecto, queríamos conectar un poquito más los resultados que han oído de las investigaciones del proyecto con la práctica, con nuestra práctica real y lo que es el objetivo del proyecto, ¿no? Que es obtener recomendaciones tanto para el ámbito académico dentro de prisiones como para la justicia juvenil y qué recomendaciones o qué aplicaciones vamos a poder sacar de toda esta gran investigación derivada de los productos principales que ya explicamos antes o que ha explicado Lola muy bien antes en la práctica. Entonces, el título de esta parte, de este pequeño panel, que vamos un poco a debatir aquí y que pueden sentirse, levantar la mano e intervenir en cuanto consideren, es la oportunidad que tenemos un poco para intercambiar lo que las experiencias, las opiniones o las dudas o cuestiones que les puedan haber surgido tras haber oído la primera parte. El panel se llama Impulsando la inclusión de los internos con necesidades educativas. Presento a las personas que tengo a mi lado, que creo que ya conocen más o menos, pero vuelvo a ello. Juan de la Universidad de Almería, Juan García, Rui Abrimosa de la Universidad de Miño, Alfonso Ballesteros, director del CEPA Santa Cruz. Yo soy Ana Belén González, profesora del Centro de Adultos de Santa Cruz y desarrollo mi trabajo en el centro penitenciario por casi 30 años ya, Marino Boniauto de la Universidad de La Sapienza y Ana María Martín también de la Universidad de La Laguna.
Bueno, pues hemos, in English, sorry, the people in the panel, I think we are previously already presented. This is Juan Garcia from the University of Almería, Rui Brumosa from University of Minho, Alfonso Ballesteros, who is the head and the director of Adult Education Center in Santa Cruz de Tenerife, Ana Maria Martin, who is a teacher in the University of La Laguna, and Marino Boniauto, who is also a teacher and professor in the University of Sapienza, and I'll be a teacher in the CEPA Santa Cruz and actually working in the penitentiary of Tenerife for almost 30 years, and now coordinating this project a little bit. So we are going to talk about what you have, what we are seeing in your screens, fostering inclusion of immigrant learners with special education needs. And we are focused this panel in these 5 bullets you have there in 5 points that are very important to us. The thing is going from the research to the practice in our classes, in our rooms, or in the juvenile schools or system. And we are decided these 5 aspects that I think are very important in our everyday work. The contextual atmosphere in prison, the social aspect, the professional aspect, the pedagogical aspect, and the organizational aspect. En español hemos planteado el debate en 5 campos que creo que son bastante importantes para todos los que trabajamos en este contexto de la educación penitenciaria o en los centros de internamientos de menores, que es el campo organizativo, el campo social, el profesional, el pedagógico y el contexto donde nos movemos, ¿no? Entonces, sin más, creo que podemos empezar ya un poco a dar nuestras ideas sobre lo que queremos sobre esto y siéntanse con toda la libertad para pues, levantar la mano y interrumpirnos e intercambiar. Into the English, feel free when you want to ask or say something about it, just raise your hand and we give you the turn, okay? So let's go. Okay, I'll break the ice. The project is supposed to have at the end 8 intellectual outputs. I insist that the main 2 are 2 and 3, and the other 6 are intimately related to these 2. But anyhow, output number 8 should contain some orientations and strategies for intervention and educational innovation to increase school success among those people we are working with. I mean, prisoners among the different European Union countries. And in that sense, we found that we could speak about 4 different dimensions in which we can set the recommendations that will appear in all the final documents that that will be generated by the project. Taking always into account that fostering the executive function, will end in an improved inmate's personal situation. So we could say that deficits in executive functions are a barrier that doesn't allow those people to go on with further personal development. Decía que aunque las 2 productos intelectuales principales del proyecto son los números 2 y 3 de los que ya se ha hablado en esta reunión, hay otros 6 que, digamos que están íntimamente relacionados con ellos, cuelgan de alguna manera de ellos. Y el 8º producto intelectual que está establecido en el proyecto es
una serie de recomendaciones o estrategias para la intervención y la innovación educativa que permita incrementar las tasas de éxito escolar en los diferentes países de la Unión Europea. I remind you that in our education center, success rate is around 66, 67, 68%, and in prison, this same rate is 6, not 60, not 6%. Les recuerdo que el índice de éxito escolar en los centros de educación de personas adultas rodea el 65, 66, 67%, y en la cárcel estamos hablando únicamente de un 6%. Podríamos estar hablando muchísimo sobre esto, pero ya me imagino que todo el mundo sabe que el alumnado de la cárcel tiene unas condiciones que han sido muy bien explicadas a lo largo de la mañana. So, we think that in organization there should be some things that should be changed. For example, premises, equipment, resources, classroom conditions, creation of mixed teams of educational staff and prison staff who have real collaboration to diagnose the people who enter the prisons the first day. And, which is very important, a drafting of a normative corpus that protects those people as it exists in primary, secondary education, adapted to the characteristics of the inmates. Debería haber, decía, las instalaciones donde se reciben, donde se producen las clases con el alumnado interno, debería tener ciertas características. I don't know whether access to internet, maybe this breaks the safety regulations, but at least ¿cómo se llama? Una intranet, not internet, but an intranet controlled and measured to be safe. Colaboración real, debería haber una intranet, sino una intranet a la que esté controlada y que tenga pues los contenidos imprescindibles para que las personas reclusas se muevan en el mismo mundo de las TIC y de las innovaciones en las que nos movemos en el exterior. A lo mejor en el exterior tampoco tenemos mucha velocidad, pero bueno, eso debería ser. Colaboración real, o sea, debería haber equipos mixtos, constituirse equipos mixtos de personal de prisiones y personal educativo que diseñen las medidas de atención a estas personas. Colaboración hay, pero que esté establecida, que se produzca por obligación, no porque hay buenos profesionales en uno y en otro sitio y lo hacen, sino by law, regulado, obligado. Y el diseño de un conjunto de normas que, tal como existen en la educación primaria, en la educación secundaria, permitan atender a la diversidad que supone muchas situaciones, como por ejemplo el déficit en funciones ejecutivas. Hay otras muchas, pero no hay una normativa que explicite esta situación. No la hay y debería, la recomendación que proponemos es que esa normativa sí debería existir. Pedagogical diagnosis, initial diagnosis, un diagnóstico inicial. Tenemos, we have inmates undiagnosed. We teach them, but we don't know
who we are working with. Tenemos que hacer un diagnóstico inicial obligatorio a todo el personal que entra, a todas las personas que entran en una cárcel. Se les hacen diagnósticos, pero un diagnóstico específico que nos diga qué pasos tenemos que dar para su recuperación de todas las necesidades educativas especiales con las que entran en muchos casos después de muchos años sin haber pasado por un aula. Aprendizaje incidental, pero aprendizaje, digamos, formal entendiendo por formal cuando estás dentro de un aula, cuando tienes que pasar dar esos pasos. Innovation, methodological innovation that prioritized attention to those disorders. Esto es importantísimo. It's very important. Las innovaciones metodológicas. Hay orientaciones metodológicas dirigidas a la educación de personas adultas, pero tenemos que entender que las personas adultas, que además de ser personas adultas, están en una prisión, necesitan unas orientaciones metodológicas, el profesorado que los atiende necesitan unas orientaciones metodológicas muy especiales, muy especiales, porque son casos muy especiales. We teachers in prisons need very specialized, innovative and methodological orientations. They use those for adult people who are studying are not enough. We need extra ones. Las que tenemos para personal adulto no nos valen. Necesitamos otras más específicas. Creation of curricular materials aimed for these groups. Creación de materiales curriculares especiales para estos grupos. We have curricular materials for adults, but we need curricular materials for adult inmates. It's not the same. They have special needs. That's a project. Tenemos materiales para personas adultas, pero no tenemos materiales para personas adultas en la cárcel con necesidades específicas de apoyo educativo. Es algo muy especial, es algo muy específico. Design of a special evaluation system that contemplates the processes of improvement of executive functions. No están descritas en los tratados de psicología, pero necesitamos diseñar sistemas de evaluación que contemplen los procesos de mejora en las funciones ejecutivas. Tenemos que diseñarlos. Tenemos que hacer sistemas de evaluación específicos de un seguimiento. Entendemos que las funciones ejecutivas, el déficit nos impide avanzar en otras cosas o hacemos otras cosas peor, pues tenemos que evaluar cómo hemos conseguido que cómo se manejan esas personas en el día a día vaya mejorando. We have to evaluate, we have to assess the improvement of executive functions in those inmates, specifically again. Another point, professional. We have to bear in mind that all the staff, all the personnel dealing with these people have to be hyper-specialized. Profiles, we have to design profiles, and we have to reinforce the in-service training. Decía que el personal que trabaje con este tipo de alumnado tiene que, tanto el personal penitenciario como el personal educativo, tiene que estar hiperespecializado. Tenemos necesidad no solamente de establecer un perfil concreto para esta actuación, sino además formar al personal que ya está en el servicio, el personal que ya está en activo. Por último,
el aspecto social, the social aspect. Recognition of the overcoming of programs of educational attention to people with special needs in the form of penitentiary benefits, considering that such overcoming constitutes a real symptom of social integration and therefore a fruit of the effort of the person. Beneficios penitenciarios, reconocimiento de la superación de estos programas a estas personas con necesidades educativas especiales. En las cárceles, en los sistemas penitenciarios, existen ya esos sistemas de reconocimiento. Hay personal que las juntas de tratamiento en España, no sé cómo funcionan en otros países, pero sí que debería haber un sistema concreto de reconocimiento a las personas que yo me permitía hacer un ejemplo muy burdo, pero se los voy a decir. Alguien que tiene tartamudez y supera ya estoy yo. Y la tartamudez, que tartamudez en inglés está bien, pero que tartamudez en español con mi acento canario no. Bueno, decía, alguien que tiene esa característica y que recibe un tratamiento específico para superarla. Superar la tartamudez le va a abrir un montón de puertas, pero yo le tengo que reconocer el gigantesco esfuerzo que ha hecho por superar esa tartamudez. No estoy hablando de que haya pasado un curso, estoy hablando de que a lo mejor por este problema esas personas no nos están pasando de curso. Y se lo tengo que reconocer. I have to recognize this particular. Because if I don't, maybe I'm hiding the only reason why this person is not getting further success in his or her life. Dime, Belén. Ejemplo en inglés, maybe. Do you want me to speak about what I said about the problem with the tonguing in English? or if anyone, if you change the order of the letters, if you have dyslexia, this is a very particular thing. You have to fight, you have to train, you have to make a very big effort to overcome your dyslexia. When you win this battle, won't you have a prize? Maybe your dyslexia is impeding that you go on with further success. I think I have taken nearly the whole of the time, but when you need it. This was the ideas I wanted to share with you. Les decía que probablemente me he usado casi todo el tiempo del panel, pero eran unas ideas que sí quería compartir con ustedes. So now I think it's your turn to ask us, any of us, if you have a different idea, another perspective, or if you agree or disagree. We will be happy to make a small, discussion. It is not too late. We have only the final closing speech, but I think we can take 5 or 10 minutes more if you like to share with us what do you think about our project and about these ideas that Alfonso has very well explained. A ver, que este es el momento que si están de acuerdo, quieren participar, tienen dudas, en desacuerdo, o hay algo que les está en la mente ahí desde tiempo ahí procesando y quieren decirlo en alto, este es el momento. He hablado con algunas pocas personas en el break que hemos tenido y me han dado algunas feedback muy interesantes sobre lo que pasa, sobre lo que piensan, sobre lo que esperaban encontrar hoy de este proyecto. Entonces, creo que es el momento de que, participemos a lo mejor todos, oír la voz de los que estamos aquí, que estamos de alguna manera todos involucrados, en el campo. Así que les animo. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Quiere decir algo?
por aquí, por la mesa. You can speak in Spanish, English, Portuguese, Italian, Portuñol, español, Esperanto, whatever. Belgian, French, Flemish. Oh, yeah. Yeah, you have to press the button and you can... Okay. This one. Yeah. Okay, done. And today, and I agree with the project, what you said, and I hope that the organization can spread all the results to our government, especially, because we need to realize what are the events, the results of this project. This is the problem, the great problem, I think. Okay, thank you. Marlene, is it? Bueno, Marlene nos acaba de decir que está encantada de venir, como habéis entendido, y que toda esta investigación debería llegar a nuestros políticos, que son los que realmente pueden cambiar algo o pueden cambiar mucho, para que sean conscientes de toda esta investigación, todo lo que hemos descubierto y podamos cambiar, ¿no? Desde el trabajo, desde la investigación, pues a la acción, ¿no? Para poder realmente encontrar efectos transformadores dentro de las aulas, ¿no? En los centros penitenciarios. That was your idea, is it? We were exchanging previously some ideas, and we were agree absolutely. She's working in a prison assessment for Belgian prisons in the Belgian part. You know, is it? Are you working in the Belgian part? No, in Italy. Sorry. I make your confusion with your face with the colleague was talking before, previously. Sorry. Oh. Perfect, Susana. Let's vote. Aguanto yo. Vale. Decía buenos días y felicidades y reconocimiento por el trabajo que todas las partes han hecho en el proyecto. Yo quería participar enmarcando un poco los últimos comentarios que ha hecho Alfonso, el director, en relación a distintos aspectos, de los puntos que ha mencionado, y luego también algo que he comentado con Belén en el descanso, como segundo punto. En primer lugar, lo que quería decir es que los maestros que trabajan, los profesores que trabajan en instituciones penitenciarias están incardinados dentro de los equipos técnicos que se constituyen en los centros penitenciarios. Los equipos técnicos son grupos especializados y multidisciplinares de distintos profesionales que valoran la trayectoria tratamental del interno en el centro penitenciario, y eso sí tiene una base legal y una normativa legal en el reglamento penitenciario, en el que el maestro es parte de esos equipos por la importancia que tiene la información que reside en el conocimiento del interno desde la parte de vista docente, humana también desde ese punto docente, y que tiene mucho que decir también en el recorrido que el interno tiene dentro del cumplimiento de la condena. Cuando hablabas también del tema del diagnóstico y qué pasos hay que dar para la recuperación, también tenemos establecido legalmente un procedimiento en el cual se desarrolla lo que se denomina el programa individualizado de tratamiento en el caso de los internos penados y el programa individualizado de intervención en el caso de los internos preventivos, es decir, en aquellos que todavía no tienen una pena y están en condición de preventivos. En ambos casos, estos programas incorporan también necesidades y carencias que los internos presentan, y entre las cuales están también todas las necesidades educativas que pueda plantear la persona en concreto cuando entra en el centro penitenciario.
Esas carencias y necesidades se reflejan también en unos objetivos principales o complementarios que nosotros también marcamos dentro de ese documento, que se le hace llegar al interno, que firma, que conoce, que se le explica por parte de los educadores de los centros penitenciarios y que forma parte del contenido de su clasificación inicial, de su revisión de grado cada 6 meses como mucho o en el momento del ingreso, como digo, en el caso de los preventivos. El personal penitenciario sí que es personal especializado, cada uno en su área concreta de trabajo, pero sí que estoy de acuerdo en que necesita una formación continua como la necesitamos todos en el ámbito concreto de nuestra labor, sea la que sea, en el rol profesional que desempeñemos. Y luego ya como segundo aspecto que quería mencionar es el tema de, que también lo has dicho ahora, el tema de la perspectiva de género. Creo que es un aspecto importante a tener en cuenta dentro de cualquier estudio o investigación que se haga. Por los resultados que ha planteado la profesora de la Universidad de Almería, sí que la muestra, o lo que yo he entendido es que la muestra era escasamente representativa y que por tanto no ha tenido una incidencia, pero creo que eso es también un dato importante, el que precisamente la muestra de la población mujer en prisión no está representada ni siquiera como para poder reflejar de manera desagregada los datos en este estudio, que es algo importante y que, como decía, es una de las directivas que da la propia Unión Europea a través de la IGE, del Instituto de Igualdad de Género, a nivel de los datos que se tienen que expresar en cualquier ámbito de la Unión Europea. Y bueno, nada más. Y felicidades por el proyecto. Gracias. Yes. Anna, just a little bit of translation of her. She's Miss Susana Sanchez, is a head of treatment in the Tenerife prison. And as she very well explained, we have procedures and we have rules that include all the pathway that the inmates have to follow once they step in prison. And they have initial diagnosis, not only from the point of view of the penitentiary system, but only from the personal system about the studies, families, and so on. And it's true that the teachers, at least in Spain, we are included in the treatment equipment, even when we are not part in it, when they take decisions, but they take into account our reports that they ask us, and we have a permanent contact. What I think is that Alfonso was referring to is just to establish that as it is already done in the prison every week with a team, and maybe to include in the teacher in that team to be aware of what is happening and to intervene directly in that team that we are not at the moment, but we know, in fact, I suppose in the Spanish prisons, I suppose in Italians and the rest of Europe as well, we are taking into account, but are not part directly from the technical group. Even when we make recommendations and give advice to the social workers, psychologists or pedagogues or whoever who is in the team. And also Susana says that for her, she thinks that maybe the women part of the inmate women are not properly represented in the project. They are maybe the percentage is not enough to declare the parity, the equality of the data between male and females. In our case, there's not many women in our prison, so it was very difficult to collect data from women. Juan can explain it a little bit, and Anna now, so I'll give it a turn to her. Okay, I only want to say something in relation to representativeness. Maybe Juan want to add more specific. Okay, so no. There's a difference between being representative and to be large for statistical comparison. Our sample of women is representative of prison inmates because even is a higher percentage than the normal percentage of women in relation to men in prisons. What my colleague said before, and Juan is a methodologist, I'm only a social psychologist, is that when you have
two groups to compare, you have to have the homogeneity of the variance. And if you have one group that is larger than the other, statistical comparison is difficult and you have to be careful with the conclusions. But it doesn't mean that it's not representative. In fact, it is representative. Okay? Estaba simplemente aclarando que yo no soy metodóloga, mi compañero lo es, yo soy psicóloga social, pero estaba explicando la diferencia entre que una muestra sea representativa o que una muestra sea lo suficientemente grande como para establecer comparaciones estadísticamente significativas. Nuestra muestra de mujeres es representativa porque, eso no lo dije en inglés, pero afortunadamente las mujeres delinquimos menos que los hombres y el porcentaje de mujeres en prisión es muy pequeño. Si tenemos en cuenta ese porcentaje, el número de mujeres que entran a nuestra muestra es muy grande. Pero si comparamos ese número de mujeres con el número de hombres, evidentemente es más pequeño. Por tanto, hay que ser muy cuidadoso a la hora de establecer conclusiones en términos de significación estadística. Solamente quería ese aspecto metodológico. Bueno, yo, si me permite, Belén, sí. Bueno, por profundizar ahí, pero bueno, no profundizar en exceso, sino hay que decir a la audiencia, voy a dirigir solo en castellano, que estáis ante el mayor estudio de este tipo realizado en Europa. Aun siendo importante, digo, de los 58 estudios revisados que se ha presentado en el metaanálisis, y por lo tanto, este estudio no es representativo en los hombres tampoco. No tiene un concepto estadístico, no ha habido un muestreo aleatorio, etcétera, etcétera, eso que ven en las encuestas, etcétera. Por lo tanto, lo que sí se ha considerado es que fuese aproximadamente proporcional. Y eso es lo que tenemos, una proporción de hombres y mujeres similar a la que se produce en las prisiones. Y el problema de marcar sobre esa diferencia de hombres y mujeres es que lo que hemos encontrado es que prácticamente no había diferencias. No presentamos, como ya ha dicho Ana, los resultados por separado porque precisamente sería demasiado aventurado. Lo mismo que también ponemos muchas cautelas en los antecedentes de menores, que ahí sí hay cuestiones que salen de interés y que apuntamos. Entonces, esas dos muestras, aun siendo proporcionales, ni tan siquiera la de varones es representativa. Y os pongo, me permití un dato. El estudio Dunegay, no sé si alguno conoce, de Terry Moffitt, y en el que coordina un estudio australiano que han seguido a una muestra de adolescentes y de niños durante 45 años, acaba de publicar uno de los artículos en 2018 en una de las revistas más prestigiosas, en Nature, y después, insisto, seguimiento de 40 años a un grupo de personas, 1000 y pico, y concluye que no puede hablar de perfiles en mujeres. Lo que quiero decir es que incluso con seguimientos extensos, con seguimientos muy importantes, como las proporciones son tan pequeñas, afortunadamente para las mujeres, es muy difícil extraer conclusiones en muchos ámbitos criminológicos sobre el tema de mujer. Dicho eso, no quiere decir que lo que nosotros hemos presentado son análisis grupales. Y, por lo tanto, lo que sí recomendamos, y es lo que se ha dicho, es que se hagan diagnósticos individualizados para la intervención. Es decir, de los resultados grupales a el análisis individual siempre hay un salto. Y han visto en los resultados esta mañana, en la gráfica, esas varitas que variaban, más la varita más amplia significa que tenemos más dispersión, que es más variada la muestra y el resultado. Y, por lo tanto, ahí habrá que seguir profundizando. Pero, insisto, es el análisis grupal al análisis individual. Y volviendo al tema de la muestra de las mujeres, al final, pero incluso siendo pequeño, fijaros también que es casi un tercio de todas las mujeres analizadas en el estudio de metaanálisis, que tenía 58 estudios. Y creo que ahí llegaban a 100 y algo todas. Y nosotros tenemos 63. Es decir, que la relevancia por número es importante, pero hemos querido ser tremendamente prudentes porque sabíamos con lo que estábamos trabajando. Gracias.
Okay, I'll have raised hands. I would like to make, Just Alfonso want to comment, and then your turn. First, I would like to make clear that we have a specific program for teachers in prisons in the Canary Islands. So they are specialized. They are specialized. Of course, prison staff are also specialized. I don't have any doubts. Hay un programa de especialización para el personal docente que va a las cárceles. Y por supuesto, tengo claro que el personal de las cárceles también tiene una sólida formación. The only thing that I suggested is that we should hyper-specialize in this type of people with special educational needs. And after all the process, when the inmates enter the prison, we don't have a single paper about that, and we should have real collaboration. That's what I meant, and that should be ruled both by the penitentiary administration and the education administration, and that would really improve the situation, in my opinion. And of course, what I'm speaking about is a recommendation about a new situation that comes from this project. Nothing else. Things work, function as they do, but everything could be improved. Las cosas que yo propongo solamente, o que proponemos solamente es en función de los resultados que se han obtenido de esta investigación, y que cualquier situación que exista, aunque sea una buena situación, es susceptible de mejorar. Y yo creo que todos los esfuerzos que hagamos en integrar el trabajo que hace el personal penitenciario y el personal docente, todos los esfuerzos que hagamos siempre serán pocos, y por eso yo creo que hay que animar a que eso pues, se incremente. I didn't... En Spanish, you forgot to say the Ah, no, sí lo dije en español. Dije que hay programas de especialización. Sí, lo dije, Belén. Sí. We have... Oh, Sorry? We have some hands waiting. You finish? Yes. Oh, yes, okay. Yes, Ramón. Buenos días, buenas tardes. En nombre del Consejo Escolar de Canarias, pues agradecer la invitación y felicitar por el trabajo, y de forma muy especial a los que están dedicados a la educación de personas adultas, que ya es una tarea complicada, pero si es educación adulta en penados, pues digamos el reto y el desafío es mucho mayor, ¿no? Desde luego están basados en los principios de igualdad, es decir, igualdad de derechos y de igualdad de oportunidades, que no la han tenido esa población, y para que eso sea real, como bien usted señalaba, es fundamental el principio de equidad, es decir, no se puede tratar a gente diferente con el mismo, digamos, tratamiento, el mismo procedimiento, ¿no? Yo creo que todos, digamos, estamos de acuerdo que no solo desde los departamentos de educación, que la educación es la mejor inversión, y aquí vemos que no solo en educación, sino es la mejor inversión para salud, es la mejor inversión en justicia, es la mejor inversión en todo, ¿no? Pero en esa línea de equidad, pues lo que ustedes están trabajando es la necesidad de que esa educación, esa metodología se adapte a las características del alumnado a quien va dirigido y quien es protagonista de esa educación. Ignorando esta, pues los avances son muy pocos, ¿no? Y yo creo que el tema es que el reto social es cada vez mayor. Es decir, socialmente plantearnos un reto de educación obligatoria como no hace tantos años en España, era a los 10 años, después se pasó a los 14, a los 16, es un reto social, y por tanto la metodología para mantener a estos alumnos en clase, no es que los alumnos ahora sepan menos, sino que la exigencia es mayor, y tienes a unos alumnos en clase de una edad determinada y no valen la metodología tradicional
tradicional de tenerlos atados a una silla. Supongo que la experiencia de ustedes con educación de adultos y con educación de penados pues va ahí, es decir, la metodología tradicional no vale para esa población, ¿no? Bueno, yo espero que sigan trabajando en esa línea y sobre todo, que creo que es lo que todos esperamos, que esas conclusiones se conviertan, como lo están llevando a cabo, en propuestas y que las hagamos operativas y que realmente veamos mejoras porque hacemos cambios significativos, ¿no? Es decir, si seguimos haciéndolo igual, pues seguiremos chocando con las mismas dificultades. Muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias a ti por tu intervención. Muchas gracias, de verdad. Gran apoyo. Pedro. No sé si este botón. Hola, sí. Hola. Pedro y Monse, vale. Reitero el agradecimiento por invitarme a venir y asistir aquí a este encuentro de colegas que trabajamos en temas educativos, ¿no? A mí me gustaría hacer primero una reflexión y luego hago dos preguntas para que las respondan entre los distintos miembros que están ahí sentados, ¿no? La primera reflexión es, si nosotros miramos en el sistema educativo normalizado, vemos, por ejemplo, que los servicios de orientación educativa pasan cientos y cientos de pruebas al alumnado para ver dónde tienen la dificultad, ¿no? Si es de tipo intelectual, si es de tipo social, si es de tipo personal. Y yo creo que si hacemos los números en los últimos 10 años, el número de pruebas, de diagnósticos individuales y diferenciales que se han podido pasar y nos han llevado a una situación X, ¿no? No voy a decir si buena o mala o la que sea. Por tanto, yo les llevo a una reflexión de que seguir valorando al alumnado es necesario, pero quizás la clave no está ahí. Para mí la clave está en dos cosas, que es lo que yo quiero que me gustaría que debatiéramos. Uno, ¿cuál debe ser el perfil, el rol de los docentes que trabajan con ese tipo de alumnado, sean jóvenes o sean adultos? Y dos, ¿cuál debe ser la metodología la más adecuada para que en el fondo lo que logre este colectivo sean las competencias claves, las key competence? Por tanto, esas serían las dos preguntas, ¿no? Más que fijarme en el alumnado que sabemos que ya posee dificultades, quizás más en nosotros y decir, bueno, pues la alternativa por nuestra parte sería, este sería el perfil docente para dar respuesta y esta sería la metodología. Vale, gracias. Reitero mi agradecimiento. Okay, I think thank you very much for your words again. Just a little bit of translation from the last two interventions. As Ramon says, he's fostering us to follow up in the research, and he's convinced that we need to focus our competencies in this inmate students inside prison and their needs. They are not the same needs of the people outside prison. Well, maybe people outside prison has the same need of get a work, make a family, and have a nice life. And the people inside prison have the same focus, but we need different approaches to reach this aim. And it's just more or less the same as Pedro has said, that for him there are two things we have to be very clear in mind, to bear in mind. One is the specialized profile of the teachers in the inmates, in the inside prisons, that, as Alfonso has said, we are very highly specialized. We have to get some qualifications that comes from our Dirección General, who is represented here for Ms. Manuel Jorge, that we have been working hard from our side in Spain, at least in the Canary Islands, to be highly specialized for teaching in prison, apart from our experience. And the second point, a very important point that Pedro has said, is the methodology that we should apply inside prisons to get the key competencies, to reach the aims and goals of these people inside prison. Was it correct? Okay, thank you. And then is Monse, what is also... So sorry. Yes, we answer. Yes, from this side. And then. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y felicidades. Sorry, just Monse a little bit, because they need some answer from the table, and then I give.
Yo, sobre lo que ha dicho Pedro, me ha interesado una cosa, además que ha sido una crítica general sobre el tema de la evaluación. Ha citado una cosa, la has dejado, ¿no? Pero vamos, afecta al proyecto, porque nosotros al fin y al cabo lo que se ha realizado es eso, una evaluación pensando en la intervención. Yo creo que el fallo a lo que tú aludías y que también, al fin y al cabo, parte de ahí el proyecto es que lo que veíamos es que en el proyecto, en educación de adultos, no existía nada parecido. Ha hecho una reflexión, en la normalizada se ha hecho en exceso, a lo mejor no sé si quería hacer esa reflexión, no cometáis el exceso de generalizarlo a adultos, pero yo creo la reflexión aquí es que lo que yo creo que se ha producido y se sigue produciendo, pero por algún sitio hay que empezar, es que no se liga, en los programas concretos no se liga completamente la evaluación con la intervención. Es decir, donde hay un itinerario curricular. En este caso, nosotros lo que se ha pretendido en todo momento, y era el marco esta mañana que ha presentado la profesora Roldán, que ligásemos a las materias clave o los elementos clave, porque sabíamos que ya venían, porque partimos de que la mayoría tiene esos déficits y, por lo tanto, vamos a entrenar para exponerlo en mejores situaciones de aprendizaje. Ya no nos metemos tanto en el salto al aprendizaje también, lo que decimos es que mientras tanto se haga de otra manera, pero eso es un salto que hacemos casi pues, de generalización, ¿no? Pero no es exactamente con la variable estudiada. Yo insisto, cuando en alguna otra ocasión hemos explicado esto, yo sigo diciendo que esto es investigación básica todavía. Y que lo mismo que no podemos decir que si yo que soy de la tierra almeriense ahora y que allí se produce mucho tomate, que exporta mucho aquí a Bruselas, si encontramos que el licopeno mejora los efectos del tratamiento del cáncer, porque nos hinchemos a tomates no vamos a mejorar en unos niveles individuales sobre nuestra prevención sobre el cáncer así directo, ¿no? Pues aquí tampoco, es decir, porque ahora hagamos unas evaluaciones de función ejecutiva, hagamos un entrenamiento, que de eso no hemos hablado y no hemos probado, ni nosotros lo hemos realizado, vamos a tener unos resultados en todos y de la misma manera, ¿no? Obviamente. Yes, re-answer as well, and then... I'll start in English and then go to Spanish. Well, there's a sentence by Oscar Wilde that says that everything, no matter that everything is true, but must be proved. So what we've done with this project is try to make the diagnosis. We already suspect that the results will be in this way. But in any case, we have samples from 3 countries, and we were able to prove what was true before. So, of course, there are implications for intervention, and we are seeing this here. But in any case, the important thing was that we could make a sound diagnosis of the problem. And that was the main thing. So now in portuñol. Hay una frase de Oscar Wilde que dice que mismo las cosas que son verdaderas deben ser probadas. El objeto de este proyecto era de probar algo que nosotros sospectábamos que era verdad, porque mismo la metaanálisis en cierta manera lo decía. Y lo habíamos probado con muestras de 3 países diferentes, y eso me parece que es muy importante. Es claro que una de las grandes implicaciones ahora es qué hacer con estos datos, cómo convencer a las instituciones penitenciarias y judiciales de nuestros países y de los otros de la Europa, por eso estamos aquí en Bruselas, para implementar los cambios que sean necesarios. Yes. Montse, no. Ms. Montse Trancón is the head of management in the Tenerife prison and have her turn. Bueno, en primer lugar, como decía, muchas gracias por la invitación y felicidades por el proyecto. Yo lo que quería hacer es una duda que me ha quedado en relación con las recomendaciones que habéis hecho.
y es en relación con los beneficios penitenciarios. O sea, de qué manera estos resultados se pueden mostrar en los beneficios penitenciarios de los internos de los centros penitenciarios. Más o menos, si me lo podéis explicar a qué os referís. The answer is easy, easy, easy. You have to propose. En español. La respuesta es fácil, fácil, fácil. Las instituciones penitenciarias tienen que hacer sus propuestas. Sí. Entiendo que esto tiene que ser un trabajo, no sé. Perdón, como parte del proyecto, las instituciones se va y viene. We have to press the button all the time. Tenemos que presionar ese botón. Tenemos que presionar ese botón todo el tiempo para boicotear. Okay, this two at a time is impossible. Just one by one. That's a very clever method to talk in our countries. Es bueno para los internos. Sí, también. Para hablar los otros. Tu turno. Que no, que me refería que sí, que evidentemente tiene, en virtud, o sea, del proyecto, los resultados que habéis sacado, evidentemente nosotros tenemos que hacer proposiciones, como bien decís, pero bueno, los beneficios penitenciarios son los que son, y sí es cierto que se tienen en cuenta en los beneficios que se estudian en las juntas de tratamiento por los distintos especialistas del centro, la participación que tienen los internos, pues eso, en los distintos cursos, en las actividades y en todo lo que se realiza. Entonces, toda esa información es la que se está plasmando en las juntas de tratamiento a efectos de los beneficios penitenciarios, sean permisos de salida, sean indultos, sean adelantamientos de libertad condicional, lo que sea. Entonces, por eso me refería, los beneficios son lo que son, ya se está dando esa información, entonces es como de qué otra manera, o sea, si Juan me hablaste lo de la tartamudez, por eso me quedé ahí como que no lo relaciono bien con un permiso de salida. Es que de lo que hablábamos es de incluir la parte educativa, o sea, de hacerlas, porque las juntas de tratamiento son del sector penitenciario. La propuesta que estamos haciendo es que en los avances que sé que existen, que sé que se está produciendo, pero que, digamos, la parte educativa debería estar más integrada en el tratamiento penitenciario. ¿Vale? Y en ese sentido, claro, los matices que ustedes nos propongan y que aparezcan en el informe final serán esenciales. Maybe it could be helpful for people from other countries to know that in Spain, teachers depend on the local government and not to the general institution of penitentiary. This is why they were talking about how to integrate the educational team's proposal and suggestion and opinion with the penitentiary institution staff. Decía que para aquellas personas que no son españolas, que nuestro sistema penitenciario, los maestros dependen de los gobiernos autónomos y que el resto del personal depende de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que es gobierno central, y son dos entidades separadas. Entonces, mis compañeros lo que hablaban es que hubiera una mayor integración a la hora de proponer, conceder o hacer que se reflejaran los avances educativos en los beneficios penitenciarios. Era una aclaración nada más. Yes, por alusiones. Monse. Sí. En relación otra vez con los beneficios penitenciarios, lo que me refiero es que esto va a ser un proyecto europeo, cada país tenemos nuestra propia legislación penitenciaria, entonces cuando hablamos de beneficios penitenciarios deberían de ser beneficios que fueran los mismos para todos los países, ya que estamos ante un proyecto europeo, no solamente para España. Yo evidentemente conozco los beneficios nuestros, no conozco los de Italia, los de Portugal o otros países, entonces sería por encuadrar qué beneficios penitenciarios, por eso. Era una referencia a eso. Lola, creo que tú, Miss Lola Roldán, wants to say something. Te voy a contestar a la última. Te voy a dar la espalda, te veo por la cámara, si no puedo hablar. Al margen de
de ese conocimiento que no tengo, ¿no?, sobre esos beneficios, y doy un salto a la parte académica del estudio, hay unos datos muy interesantes sobre la sensibilidad al refuerzo y la sensibilidad al castigo que tienen ese tipo de poblaciones. Y no es baladí, es una herramienta que en manos de personas que sepan usarla pueden tener muy buenos resultados. Entonces, realmente te están diciendo, o nos están diciendo los datos, que posiblemente esos beneficios utilizados de la mejor manera puedan tener buenas consecuencias, que los desconozco la ley, pero sí conozco los resultados de la población. Entonces, una vez que se entrena en vivir mejor socialmente, se entrenan determinadas capacidades, si además se utiliza con ese refuerzo y con esa sensibilidad al refuerzo, y posiblemente con metodologías educativas diferentes, como decía este señor anteriormente, y quizás no el método con el que estamos actualmente, pues es un arma muy valiosa. A lo mejor a las instituciones a las que les toca ahora dar el salto y utilizar eso de una forma, sacarle provecho, ¿no?, sacarle partido. Y desconozco lo demás, solamente esa parte. Gracias. Bernardo, that's later on. I'm going to ask the last. We are in 2:10, which is supposed to be finished at 2, and we have also the last speech to read, because as Alfonso says this morning, the speaker couldn't fly from Dublin, so we're just gonna read briefly his final speech, because it was very kind and I think it's very interesting. But before that, Bernardo, gracias. Vale, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar quiero comenzar agradeciendo el que me hayan invitado como decano de la Facultad de Psicología a este evento, donde se intenta vincular la investigación básica con las aplicaciones derivadas de un conjunto de conocimientos en este ámbito. También al mismo tiempo quiero, en ese papel institucional, felicitarme por el hecho de que mi universidad y mi facultad en particular mantenga un espíritu de colaboración que viene desde muchos años con el ámbito de la educación de adultos y el Centro Penitenciario Tenerife II, donde, bueno, en concreto con la profesora Ana María Martín y yo mismo y otros colegas, pues participamos en la evaluación de distintos programas, etcétera, y hemos podido ver a lo largo de estos años que esa investigación que se hacía realmente iba generando en unas sinergias lentas, pero eficaces, cambios en las prácticas y en las intervenciones, en los programas de tratamiento que se implementaban en prisiones. Yo estoy convencido que este tipo de trabajo va a continuar en esa línea y, bueno, por supuesto, desde la facultad pues estaremos encantados, no solo en el caso de la profesora Ana María Martín, sino de otro profesorado de nuestra facultad que ha participado en este proyecto. De luego, por lo tanto, pues no puedo dejar de felicitarme y felicitarles en particular a estas personas por esa colaboración. Y a ustedes, pues animarles, entre comillas, hasta que uno pueda animar, pero bueno, decirles que, bueno, recordar que hemos tenido experiencias donde esta colaboración es fructífera en el ámbito de la intervención. Y tengo una pregunta, una duda que antes comentaba con la profesora Roldán y que podría formular en estos términos, ya no desde el rol institucional, sino como asistente. ¿Disponen ustedes o tienen la posibilidad de comparar, aunque sea, no sé, en términos cuantitativos o cualitativos, ese escaso 6% de éxito académico que en la población con la que ustedes trabajan, en fin, que no le llamo muestra, en la población con la que ustedes trabajan, pues vendrían a ser unas 20 o 25 o 30 personas, con otras 20 o 30 personas, digamos, exitosas, estas personas a las que hablo, con otro grupo de 20 o 30 personas no exitosas, pero muy equivalentes, y constatar algún tipo de diferencia, al menos en los parámetros que manejan. Insisto, reconociendo, como comentaba antes la profesora Roldán, luego antes en el lunch, el pequeño tamaño de ese grupo de, digamos, personas exitosas. Y bueno, nada más. Muchas gracias de nuevo. Bueno, yo una cosa sobre el tema de exitoso, esa fue como se ha dicho esta mañana y ha comentado José Luis,
Ese fue el inicio del proyecto con los datos de Tenerife, que fue un poco con los que comenzamos. Luego, cuando contactamos con la prisión, por ejemplo, de Almería, no tienen esos datos. Lo pueden decir ellos que están aquí, pues que comenten esos datos. Es decir, su proporción es bastante más elevada. Entonces, no, lo digo porque no tenemos exactamente en esta muestra, son los datos educativos en esa proporción. Tú lo que planteas con muy buen criterio es toda una tendencia de investigación donde se habla de los desistimientos, ¿no? Es decir, de la parte de no evaluar solo los déficits, sino evaluar los éxitos, ¿no? Ver qué pasa y relatar de alguna manera qué está pasando con los que realmente, no ver siempre los que fracasan, sino por qué han tenido esos éxitos, ¿no? Y todo eso hay también una tradición en el ámbito criminológico, la psicología criminal muy, muy interesante, que se podía trasladar a este ámbito. Pero, insisto, la proporción era en los datos de Tenerife, no es generalizable. El dato de Almería, no sé si el director del CEPE, si quiere darlos exactamente, no son de ese 6%, son mayores y cada uno puede ir trabajando. Se partía de que obviamente hay fracasos, lo hay también en el entorno normalizado y que en ese sentido, bueno, esto pone ese grano de arena. Pero tú lo que planteas es una línea nueva y podría ser un proyecto de Erasmus Plus muy de interés. Pero, ¿tienen ustedes alguna hipótesis? Ya es una mera curiosidad, no sé si académica, personal, alguna hipótesis, alguna intuición respecto a... La diferencia, como hipótesis, no es tanto... Nosotros hemos utilizado los términos, y esta mañana la profesora Roldán lo decía, los términos casi del conductismo clásico, ¿no? Hablamos de las funciones como prerequisitos. No necesariamente muchas veces vamos a encontrar esas funciones directamente relacionadas con medidas académicas, que es la dificultad, ni tan siquiera con las pruebas de rendimiento que se han pasado en algunas de los países y que están relacionados con las competencias de PISA. Entonces, lo que hablábamos es casi de la primera diapositiva que puso la profesora Roldán, se pueden mejorar y poner en mejores condiciones de aprendizaje, ¿vale? Luego, obviamente, vuelvo otra vez a la generalización grupo-individuo. Entonces, tenemos aquí, de alguna manera, una serie de herramientas relativamente sencillas. La evaluación que se puede proponer, aunque nosotros la hemos hecho más compleja, hay ya protocolos mucho más sencillos, incluso entretenidos. En alguna prisión no se ha podido evaluar con los sistemas que teníamos computerizados, que eran mucho más amenos. Entonces, es decir, que hay retos, fijaros que hay retos incluso básicos, ¿no? Es decir, no puedo evaluar con sistemas informatizados a los que yo quiero evaluar, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ahí yo creo que es donde tenemos retos previos. Y la hipótesis sobre los éxitos, yo creo que no es tanto el éxito está en mejorar estrictamente con la función ejecutiva. La función ejecutiva van a mejorar, tendrá que haber también otras condiciones que están añadidas. Pero para los temas de rendimiento académico, pues bueno, ha estado relacionado normalmente en los ámbitos de jóvenes y de menores, y nosotros incluso hicimos antes una investigación similar en el ámbito de justicia juvenil, y eso también salía también con carácter transnacional. Y también se veía en el éxito lo que sigue en y ya por terminar, que me enrollo, la diapositiva que visteis en primer lugar y que colgaremos, lo que dice es, con una revisión de casi 1 millón de personas, no de 400, 1 millón de personas en todo el mundo, lo que nos dice es que a mayor inteligencia, y buena parte de la función ejecutiva están relacionadas con inteligencia, a mejorar todo lo que tiene relación con ese concepto general, tampoco no clásico, sino general de inteligencia, sigue siendo uno de los mejores predictores del rendimiento académico. Es lo que sabemos. A ti. Probablemente lo que yo voy a decir... Y probablemente lo que voy a decir no conteste a la pregunta, pero puede ser un indicio. Maybe what I'm going to say does not answer your question, but can point to it. The shape of the pyramids, if we compare people
outside prison and inside prison are like that and like that. What I mean is we have 4 levels at secondary, the equivalent of secondary compulsory education. We have 4 levels, 4 forms. Outside, there are not many at the beginning and plenty at the top. In prisons, there are many few at the top and many at the bottom. And that's truth. Decía que en nuestra enseñanza de educación secundaria obligatoria, lo que equivale en educación de personas adultas a la ESO, la pirámide es completamente invertida, diferente en las personas que están en prisión y en las que están fuera de prisión. Las que están fuera de prisión, la mayor parte están en la parte alta, o sea, están a punto de titular, y en la prisión la mayor parte están en la parte baja, o sea, les quedan bastante tiempo por delante, y eso a lo mejor puede apuntar, no dar respuesta, pero puede dar una idea, una aproximación. Sí, Juan Carlos, director del Centro Educativo de la Prisión de Almería, el ASEUCH. Primero daros las gracias porque creo que el empezar a pensar que hay unas formas de evaluar psicológicamente y de problemas que nos encontramos todos los días en nuestras aulas es fundamental. Yo, por otra parte, estoy bastante de acuerdo con lo que estáis comentando de las posibles reflexiones. Quizás no quiero dar datos porque al final terminamos pensando que lo importante son cualitativamente, y creo que lo importante no es eso. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista del centro educativo, lo que nos interesa son los procesos, y lo que realmente nos interesa es que se vaya mejorando. ¿Los resultados son buenos? Sí, pero no es lo más importante, para nada. Porque al final, lo que realmente va a cambiar que esta persona no vuelva a entrar en prisiones no es precisamente que tenga unos resultados altísimos, sino que tenga unas competencias de su mundo al que tiene que volver, y queramos o no queramos. Entonces, siempre nos preguntan lo mismo, ¿y por qué tenemos unos resultados muy altos? Y nosotros siempre decimos que, como decía Alfonso, depende de dónde estén cada uno. Claro, si estamos hablando de que queremos que un chico que está aprendiendo ahora mismo a leer, o un adulto, en un tiempo récord consiga el graduado, pues son fatales. Si lo que pensamos es, dependiendo de dónde estén, qué es lo que van a conseguir en 1 año o en 2 años, igual que estarían fuera, los resultados son muy buenos. Pero muy buenos desde mi punto de vista, porque llevamos trabajando mucho tiempo en un formato en el cual la primera cosa que habéis comentado, o sea, si no hay coordinación con el centro penitenciario no existe ninguna educación. No se puede trabajar en educación permanente desde otra forma, ¿no? Y segundo, porque, bueno, vamos buscando métodos, y ojalá con esto que está saliendo ahora mismo, con estos resultados, sigamos trabajando en eso, que es lo importante. Y nada, muchas gracias. Gracias, Pedro. Sí, por terminar. Sí. Dar un poco la información, ¿no? Yo por eso planteaba la mesa que quizás deberíamos de invertir, no invertir pero entiéndeme, normalmente miramos las variables personales o interpersonales del alumnado, que me parecen interesantes y son necesarias, pero quizás el éxito va a venir del otro lado, es decir, del rol del profesor, de las estrategias del profesor, porque es quien decide cómo actuar en cada caso del alumnado que tenga delante, y en función de la metodología. Entonces, si hablamos de éxito escolar, por eso yo planteaba no dejar el diagnóstico del alumnado, por supuesto que no, pero sí a lo mejor centrarnos en otras variables como las que ha mencionado el previa. Vale. Manuel, ¿quieres intervenir un momentito? Bueno, muy bien. El planteamiento, las conclusiones a las que hemos llegado, pues lo que tendríamos que plantearnos ahora, si ya estamos prácticamente terminando, pues yo creo que realmente estamos empezando,
¿no? Y es el ahora qué. Hay un estudio muy importante, que antes se comentaba que pocos hay similares a este, y los resultados que se han obtenido son resultados muy positivos que hay que realizar una importante difusión de los mismos. ¿La difusión en qué se puede quedar? ¿Solamente en los medios de comunicación? ¿En las estadísticas de los Erasmus+? Yo creo que cometeríamos un grave error. La difusión tiene que ir, yo creo que antes lo comentábamos, Alfonso, pues más allá. Tenemos que comunicar a los agentes principales de este estudio estos resultados. Y yo iría un poco más allá. Tenemos que plantearnos, de alguna manera, una experiencia práctica, real, de esto que hemos sacado, de esos resultados que se han sacado, aplicarlos en la realidad, en una muestra determinada, en un centro penitenciario determinado, pero, lógicamente, para eso, yo creo que es lo real. O sea, una vez que vemos los resultados, vamos a aplicarlo en la realidad. Lógicamente, el proceso formativo en este caso no es el del centro, profesorado y alumno. Aquí el alumnado es un alumnado especial, sobre todo por el lugar donde está y sobre todo por la institución, que es concretamente los centros penitenciarios, que tienen un régimen interno de funcionamiento que de alguna manera lo que estamos viendo es que este proyecto tendrá sentido y será realmente positivo y lograremos lo que realmente queremos, que es integración social en mayúsculas de este colectivo, o de la mayoría de este colectivo. Tenemos que estar en contacto o entrar en contacto con instituciones penitenciarias. Y esa es una coordinación fundamental. Nosotros en Canarias tenemos un convenio con instituciones penitenciarias, me imagino que en el resto de las comunidades autónomas pues también lo tienen. Y posiblemente pues sea el momento de reunirnos, de sentarnos y de incluso, si hace falta, modificar, ampliándolo o haciendo un nuevo convenio, porque lo estamos viendo. O sea, las circunstancias sociales son cada vez más difíciles, más complicadas, y lógicamente tenemos que actualizarnos permanentemente. Si no existe esa coordinación, pues va a ser complicado que el proyecto de alguna manera salga a la luz, porque esa es la manera de que el proyecto salga a la luz, de que se aplique y que se diga que esto viene de un proyecto de investigación. Por lo tanto, por la parte que nos toca, y yo creo que Alfonso y el resto del equipo del centro de adultos en el centro penitenciario está totalmente de acuerdo, hay que intentar aplicarlo. Y yo creo que ese es el reto más importante, y hacer una difusión pues potente de este proyecto. Y reiterarles lo que dije al principio de la mañana. Muchas felicidades y enhorabuena por el trabajo que acaba de empezar. Desde luego, por nuestra parte también les damos las gracias a todos, como bien dijo ya Alfonso, desde la primera hora de la mañana, a todos los que están por apoyarnos, a todos los que no están, que son muchos también, en nuestros países e instituciones por apoyarnos. Como siempre se dice, aquí solo estamos las caras visibles, pero detrás de nosotros hay un montón de profesorado, un montón de personal de centros penitenciarios que nos ha apoyado, que están también involucrados en el proyecto, y que justo también reconocer el trabajo. No quería olvidar, antes de irme, muy importante, por lo menos nombrar las 6 prisiones que han sido la base de este proyecto, porque si no nos íbamos a ir con un poco de mal sabor de boca, y es justo reconocer donde se han hecho los estudios. En Portugal ha sido la prisión de Santa Cruz do Obispo, que está muy cerquita, está en Oporto. En Italia han intervenido 3 centros, la prisión de Revivia en su sección masculina, la prisión de Revivia en su sección femenina de mujeres, la prisión de Velletri, que han tenido también hombres, y en España pues el centro penitenciario de Almería y el centro penitenciario de Tenerife. O sea que dentro de cada país hemos tenido hasta más de una institución y donde comparar incluso un poco entre nosotros. Y eso es importante decirlo, y bueno, pues muchas gracias a todas las personas de esas instituciones por colaborar, ¿no? Que
Quería, antes de irme yo, por lo menos de mi propia opinión, decir que no dé la impresión de que estamos, por lo menos en España y en donde yo trabajo, que hay una separación real entre los técnicos y los docentes, en absoluto. Los técnicos y los docentes, por lo menos en mi prisión, trabajamos mucho y en conjunto. Lo que quizás no estamos integrados estamos integrados a través de informes, de comunicaciones que se dan, pero a lo mejor no estamos institucionalmente en los equipos técnicos que nos ayudaría, y a su vez el personal penitenciario también integrado en el equipo educativo, porque esto no es a una dirección, sino a dos, ¿no? También necesitan saber lo que hacemos en las aulas, cuál es nuestro objetivo, cómo trabajamos, y nosotros también, pues bueno, ver cómo se valora al interno desde otros ámbitos. Tenía que decirlo. To finish, por acabar, I thought that it would be nice to read Mr. Warner's speech. He couldn't come, as I said before, but I think time is over. Me gustaría, como decía, haber podido leer el discurso del señor Warner, pero no queda tiempo, el tiempo se ha acabado. Entonces, decirles 3 cositas más únicamente. No se olviden de rellenar la encuesta, que es súper importante para nosotros. Don't forget to fill in the feedback, which is very important for us. Que tengan bueno, tenemos ahora un pequeño appetizer. Espero que sea la misma sala. No, es aquí fuera, no es donde fuimos antes, sino aquí fuera. Nos dijeron que si lo hacíamos allí todo el mundo se iba y nadie se quedaba. Entonces la tenemos aquí, y sí le reitero todos los agradecimientos que dije a principio de la mañana, pero además les pido disculpas a la prisión que me dejé en el olvido esta mañana, y quiero manifestar mi más sincero agradecimiento a Belén, que sin su participación en esto, nada, cero, no estaríamos aquí. Yo se lo agradezco igualmente. Yo no soy la líder de este proyecto, sino todos estos investigadores maravillosos con los que he tenido tiempo de trabajar durante estos 2 años. Solo como recordatorio que, a pesar de que el señor Wagner hizo su mejor esfuerzo por venir hoy y no estuvo, nosotros ya habíamos previsto traducirle su intervención y la tienen en sus carpetas en español y en inglés. Creo que se sentirá contento de saber que por lo menos le hemos podido leer. Es una pena porque verdaderamente es una ponencia muy bonita. Les invito a que la lean. Muchas gracias, feliz viaje de regreso a casa y esperemos vernos en el camino, trabajando más.